40, Estamos grabando, Andrea. bueno, fue justo en el año 82, es decir, hace ya 41 años. Este año hice un voluntariado en la Estación Biológica de Doñana, en la unidad de Carlos Herrera, y con ellos salí al campo y vi por primera vez el aniamiento, cómo se manejaban las aves, cómo se sacaba de las redes, y también me dejaban soltar algún pajarito. El año siguiente, ya de vuelta en Alemania, pues soy alemana, formé parte de una expedición a Argelia que fue organizado por Franz Bayerlein. A lo mejor os suena el nombre a algunos porque Franz fue luego más tarde director de Euring durante bastantes años. Franz tenía la convicción de que las aves parasen en medio del desierto en áreas stopover para descansar durante el día, incluso para alimentarse. Ahí estamos en medio del desierto, el Gran Erg, y la teoría normalmente aceptada hasta entonces fue la que el vuelo fuera continuo para cruzar el Sahara. Pero Franz había elegido un oasis justo antes del gran desierto arenoso del Erg, en el mismo centro de Argelia. Ese lugar que veis aquí chiquitito, pues estaba deshabitado, pero tenía un pozo artésico con agua potable y tenía una buena mancha de vegetación. Así Marroquet, como se llamaba, cuando no se acercaba, se veía directamente algunas aves migratorias aquí en el agua encharcada. Tenemos cigüeñas y moritos. La vegetación consistía, como se ve aquí, en manchas, grandes manchas de carizo y de taray, una altura perfecta para el aniamiento, donde montamos pues, unos 12 redes, creo, 18 redes más o menos al principio. Esta era la tienda donde se anillaba y ya podéis ver que aquí se cogían pájaros. Se ven en los colectores. Y había incluso recapturas que nos decían días, porque sí había también comida, en cuanto había bastantes mosquitos. Y, por ejemplo, aquí veis cómo están estas golondrinas posando en el taray, pero también volaban, se comían. Y también podéis ver aquí, por ejemplo, una curuca capirota, una curuca mosquitera, que simplemente descansaba. Eso dependía un poco de su condición fisiológica. Esta estaba en un árbol y ni los depósitos de los migrantes ni su peso eran especialmente altos en esta área, y nosotros deducimos que tenía comida ahí y podían incluso aumentar su peso en estos áreas topoga. Aunque el desierto, el oasis estaba deshabitado, muchos días venían los pastores con sus rebaños a darles de beber. Y un buen día decidieron de prender fuego a la vegetación. Intentamos, como veis, intentamos aquí salvar las redes recogiendo con pájaros dentro, algo, pero a los seres incluso fueron devorados por las llamas. Bueno, después de este incidente, Franz decidió de formar dos grupos, porque ya ahí no había suficiente vegetación para un grupo grande y sus redes. Y entonces me fue con tres compañeros más al y llegamos hasta los comienzos de las montañas del Hoga. Ahí nos instalamos cerca de un campo y montamos
nuestra estación de anillamiento en un wadi, en un río seco, y veis que la vegetación por lo menos es parecido. Era algo más alto, con lo cual aquí veis que hemos montado unas redes en altura para capturar. También había incidencias raras, como podéis ver, espero, una serpiente que ha tragado un pájaro, pues las serpientes trepaban por la red para robar algún ave, y luego, como su cuerpo con el pájaro comido se había ensanchado tanto, no podían bajar. Los humanos también aparecieron en forma de tuareg. Aquí el jefe pues nos tomaba como sus súbditos y vino todas las mañanas, aunque no podía leer lo que escribíamos, pero sabía que estábamos capturando las aves, y cuando veía pocos capturas, comandaba a los niños a correr por la vegetación para que podíamos capturar alguno más. Y a los 3 meses en el desierto realmente he aprendido a anillar, gracias sobre todo a estas 2 personas, Bernd y Silvia, que eran anilladores expertos y que lo enseñaban muy bien. Un año más tarde, en el año 84, empecé con mi tesina en Doñana, y ahí comparé unas 2 estrategias las estrategias migratorias de 2 especies relacionadas, la coruca mosquitera y la coruca capirotada, usando el anillamiento para obtener los datos de campo. Y aquí tenéis el famoso carnet, que debe ser el primero que se ha expendido en España a una mujer, que me entregaron el 11 de mayo del 84. Hice unas jornadas de anillamiento con Carlos Herrera de la Estación Biológica de Doñana y con Alfonso Barragán del Grupo GOSU de Sevilla. Ellos me avalaron para conseguir el carnet de anillador, que es este de arriba. Y desde el año 84 también he formado parte del grupo GOSUR hasta el año 1996. El otro carnet es ya del centro de migración. Bueno, también el primero es el centro de migración, pero el otro ya es como más moderno, y veis que una cosa que se había decidido mientras en estos 4 años es la división de los anilladores en anilladores numerarios y anilladores expertos. Data del 88, sí. En esta imagen podéis ver cómo anillábamos entonces. Aquí tenéis a Alfonso Barragán a la derecha, y podéis ver las ristras de las anillas en medio de zapatos, piernas, etcétera, en el suelo. Yo mantengo una ave en la mano mientras el otro todavía se está procesando, con lo cual aumenta naturalmente el estrés de este individuo, y también eso tiene una repercusión en su peso y en su estado, ¿no? Y otra cosa muy llamativo que se usaba entonces eran las bolsas colectivas. En las bolsas colectivas no se metían, digamos, las aves grandes, ni tampoco los que podían ser, digamos, agresivas, pero sí juntaron varias especies y varios individuos. Aquí ves que la cosa está un poco mejorando, más organizado, ya se usan colectores individuales, que yo para mi trabajo lo necesitaba porque estaba mirando las deposiciones o analizando las deposiciones de las aves, pero se ve una cosa, no se ve bien, pero algo sí, que todavía yo pensaba los pájaros colgándoles de la anilla. Y eso era por la simple razón
para no tener que restar nada, para leer directamente el peso en esta pesorla. A ver si se ve. Y aquí, ¿no? Esto es la pesorla y aquí cuelga el ave. Y yo veo esto y de verdad que me da cierto repelús todavía verlo. Bueno, después venían ya las sillas, las mesas y también venían algunos anilladoras más. Esta chica estaba realmente bastante avanzada, pero al final para hacerse anilladoras pues casi ninguna se prestaba por la labor. En mi tesis doctoral analice diferentes aspectos de la estrategia migratoria de unos 10 especies transaharianos de migración transahariana y que también son frugívoras. Y basándome también, como veis, aquí en el aneamiento. Yo comparé también dos áreas de descanso diferentes, una en la finca del Rincón, donde está tomado esta foto, que era un área con bastante vegetación y sobre todo muchos frutos, había zarzamoras, había higueras, vides, lentiscos, y eso muy distinto al otro sitio en plena marisma de Doñana, en el muro de la FAO, que era una mancha de tagay, igual que podía ser la vegetación de un oasis en el desierto. Pudo constatar, para no decir mucho de la tesis, pero había una gran diferencia entre las dos áreas de descanso y la media, por ejemplo, de las brujas mosquiteras en la FAO era 1 gramo más que en las del Rincón, donde se quedaban varios días, mientras los que descansaban en el muro de la FAO normalmente se quedaban un día y seguían volando la siguiente noche. Después de la tesis doctoral empecé a trabajar con tarabillos comunes, hoy se llaman tarabillas europeas, y aquí anillaba con anillas convencionales, de metal, y con anillas de color. Tanto adultos como pollos en el nido, aquí veis que estoy con una pollada, y también los adultos invernantes. Aparte de las redes japonesas, ahí usé también trampas para la captura. Aquí veis todo en el tinglao, porque incluso había una centrifugadora de sangre. Aquí están las anillas de color. Y eso resulta necesario porque las tarabillas invernantes defienden un territorio en invierno. Y entonces, para averiguar por qué, pero no tenían testosterona alta como puede ser en los petirrojos. Entonces necesitaban muestras de sangre para buscar explicaciones por qué y qué hormonas hacen que defienden su territorio en invierno. Entonces, veis que ya el aneamiento pues, era necesario para determinar los individuos y poder observar los individuos y también para obtener datos fisiológicos. En el sitio donde trabajaba con las tarabillas, este era las lagunas del Acebucho, un lugar bastante solitario. Está dentro del Parque Nacional de Doñana, pero casi en una esquina. Y yo he tenido una experiencia que me hace querer hablar de la seguridad de las mujeres que están en el campo solas, porque a mí me ha pasado que de pronto apareció un hombre de la nada y que me dijo que quería echar el ratito. Lo dejo así porque tampoco sé exactamente lo que quería, pero vamos, era bastante claro lo que quería.
Y yo, en mi caso, sin saberlo, he tenido la suerte de reaccionar muy fríamente, como un témpano de hielo, recuerdo yo esta experiencia, planeando ya mi escapada ahí fríamente y distrayendo al tipo este. Finalmente, anillando los últimos coches, las últimas aves ya dentro del coche porque se había hecho de noche y le tiré el último pájaro al pecho, entonces el que estaba entre la puerta del coche bueno, como impidiendo salir, entonces pues cuando le tiré el ave así al pecho, pues retrocedió un paso y yo pude pude cerrar la puerta y marcharme. Pero claro, eso normalmente uno no sabe cómo va a reaccionar en estas situaciones, ¿no? Por eso pienso que es conveniente y realmente se debe un poco prever esta situación y pensarse qué haces cuando te toca una situación así. Yo pienso que en tales casos, por ejemplo, se podía llevar un spray de pimienta o algo parecido. Hay una aplicación que te conecta directamente con la policía y que manda tu geolocalización. O también, como hacen otras personas, llevar un perro. Pero yo creo que es importante, por lo menos, imaginarse una situación así. Bueno, en mis tiempos de Andalucía también he colaborado con grandes proyectos de aneamiento, como por ejemplo en el aneamiento de los flamencos, que yo estuve creo que ya el segundo año colaborando en Fuente de Piedra, también en el aneamiento de las marismas del Odiel de flamencos o aquí con José Saramago es allá, ¿no? De alineamientos de limícolas en las marismas del río Odiel o de espátulas, garzas, zampollines, etcétera. En el 97 cambié de domicilio y empecé a vivir en Madrid y me integré en el grupo Troglodites. Aquí tenéis los grupos los integrantes de entonces. Este grupo trabajaba sobre todo en la laguna de San Juan, en Chinchón, en campañas de dormidero, tanto de invernantes como de golondrinas, y se capturaban hasta 500 aves por noche, vamos, una barbaridad. Pero también teníamos, aquí es otra imagen, en el observatorio, porque teníamos varios puntos para el aneamiento, pero también teníamos estaciones de esfuerzo constante en el Escorial o en Covatillas, en Segovia. Ahí en Covatillas hizo luego los exámenes prácticos. Esto es una imagen muy curiosa, pero muy importante porque data de 1997 y en el año en que se celebraba una asamblea del CMA, y podéis ver algunas viejas glorias como Jesús Pinilla. Bueno, y esta reunión era muy importante, igual que el año siguiente, en el 98, los encuentros de aniadores en Málaga, porque ahí se sentaron las bases realmente de un aneamiento científico. Se decidió, por ejemplo, talleres de estandarización, cursos de formación, de reciclaje, campañas coordinadas, etc. Yo entré en el 98 en la Comisión de Aneadores del Centro de Migración de Aves, que era uno de las 4 entidades avaladoras de aneamiento que entonces existían en España. Y estos cursos y cosas que hacíamos en conjunto, estas actividades, mejoró mucho el contacto entre aniadores, entre grupos de aniadores. Aquí podéis ver, por ejemplo,
aniamiento en Extremadura en un basurero que hicimos con el grupo, en conjunto con el grupo EMA. Aquí tenéis a Chema Traveso y Josefimia, anillando, bueno, y en esto, claro, mi compañero. Y aquí tenemos unas garcillas, luego anillamos también gaviotas o cigüeñas. Pero cada vez, bueno, yo creo que en la comisión, para decir que no recuerdo muy bien cuánto tiempo estuve la primera vez en la comisión de anilladores, pero creo que eran como unos 4 años. Pero cada vez me alejé más del anillamiento de uniformes y me concentré más en el anillamiento de pollos de rapaces, sobre todo licera, porque eso estaba relacionado con mi actividad profesional. Estos son pollos de 30 y tantos días que simplemente se anillaba, otros de 40 y tantos se anillaba y se les equipaba con un emisor para detectar cuáles eran sus áreas de dispersión, porque ahí era donde muchos de ellos se morían. Se trabajaba justo debajo de los nidos, con lo cual todo el material había que subirlo arriba, porque, vamos, hasta donde yo podía llegar, ahí se anillaba. Los pollos se ponían anillas de metal, como podéis ver aquí. Sí, aquí una de metal y otros de PVC, que son de lectura a distancia. Y también se les tomaba una muestra de sangre, muy pequeñita, pero suficiente para poder individualizarlo. En el 2011 entré por segunda vez en la comisión del CMA. Aquí son gente conocido, Pablo Salmón, eso creo es Pablo Vera, Arantxa Leal, Juan Carlos del Moral, Juan Manrós y eso soy yo. Se había acordado de organizar exámenes prácticos y en estos exámenes participé como examinadora hasta el año 2015. Pero luego hubo unas cuantas desavenencias con SEO sobre el papel de anillamiento en España. Éramos realmente de los 4 entidades avaladoras, 3 querían más Aranzadi, que había surgido, entre comillas, nuevos. Queríamos unificar el anillamiento en un solo organismo, pero SEO no estaba por la labor y mayoritariamente creo porque se quería quedar con la base de datos. Así que salí de SEO, me hizo miembro de Aranzadi en el 2017 y hoy anillo con el grupo de seguimiento de biodiversidad de la Universidad Complutense de Madrid, aunque también hay que decirlo todo bien, bastante esporádicamente. En resumen, yo creo que el alineamiento en España ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Tenía un cierto talante cazador cuando yo empezaba hace 40 años y todavía había aves capturadas que acababan en un arroz, vamos, que se lo comían, para decir la verdad. Luego pasó el alineamiento también por la educación ambiental, muy importante. Y ahora, pues para mí, esta actividad de anillamiento sí, casi es exclusivamente la base de investigaciones científicas, que para mí tenía que ser así. Una evolución que yo veo muy positiva. Pues esto es lo que quería contaros y muchas gracias por vuestra atención.